Espero que tengan buena noche y gocen de una excelente salud. Voy a hablar un poco sobre lo que me impactó de Maquiavelo, la teoría que él maneja. Y en cuanto a Maquiavelo, nació en Florencia el 3 de mayo de 1469 en el seno de una familia florentina. De joven recibió una educación humanística estudiando las obras clásicas y latinas. De las formas de su juventud se sabe más bien muy poco. Hasta 1498 fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería. Él se encargaba de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad. Al año siguiente se encomendó a hacerse cargo de diversas misiones diplomáticas en Piombino y Mola y Forlí. Además, se encargó de dirigir la guerra contra Pisa. Realizó las labores de embajador con personalidades como el emperador Maximiliano y de César Borgia, a quien llegó a ser amigo suyo. Un importante político, toda la labor que hizo la desempeñó en un gran papel y su formación fue sobre pensamiento político. Este pensamiento se centraba en la labor del Estado y la forma de pasar de los gobernantes. Uno de los principales objetivos fue hacer que Florencia mantuviera la soberanía, ya que se veía continuamente amenazada por otras potencias europeas. Para ello decidió crear en 1505 la Milicia Nacional. Además actuó como intermediario del rey Luis XII de Francia y el Papa Julio II para tratar de llevar a cabo un acercamiento. El enfrentamiento entre ambos terminó con la derrota de los franceses. Esto tuvo como consecuencia el regreso de los Medici a Florencia en 1512. Sin embargo, este cambio de la situación no fue bueno para Maquiavelo. Cayó en desgracia, fue destituido de su puesto de secretario y acusado de traición. Encarcelado y torturado en 1513, cuando salió del presidio se retiró a una casa de su propiedad a las afueras de la ciudad. Ahí comenzó a redactar obras como El Príncipe, el libro que le dedicó a Lorenzo de Medici, pero este no fue publicado hasta después de su muerte. Las obras de Maquiavelo tienen los más variados temas, pero destacan sin lugar a dudas sus ideas políticas. Destacan algunas como Discurso sobre la primera década de Tito Liobio, que trata de explicar los sistemas políticos por los que pasa la sociedad, comenzando por afirmar que la monarquía lleva a la tiranía, la aristocracia se convierte en oligarquía y la democracia en anarquía, por lo que se llegaría nuevamente a la monarquía. Una de las obras más destacadas es El Príncipe. Está inspirada en César Borgia y describe los distintos tipos de Estado dependiendo de su origen. Esto se definirá las normas políticas más adecuadas. Afirman que el gobernante debe de tener una cualidad específica como la capacidad de fingir y disimular de forma adecuada y adecuar los valores morales, centrándolos en su persona para la supervivencia del Estado. Considero como ideas principales que la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción se amoldan a su concepción del poder y de hombre político para conformar respectivamente la moral del gobernante y del gobernado. Esta visión dual de la ética tiene como base, sin dudas, en la concepción antropológica del florentino. Aquel hombre que por su voluntad de poder pertenezca al tipo gobernante deberá por su bien y por el de sus súbditos adoptar una ética de responsabilidad. Por otro lado, creo que el no detente el poder público, perteneciendo por tanto al tipo gobernado, podrá congraciarse con Dios mediante una ética de convicción. En sí mismo es una recopilación de consejos para lograr la eficiencia en el comportamiento político del gobernante o los gobernantes. Podríamos decir que es en gran proporción un tratado de ética para el político, quien como hemos visto choca directamente con las ideas de las morales cristianas. La diferencia entre esta ética de la responsabilidad y la ética religiosa de la convicción aparece en el momento en que ciertos medios son justificables para acceder o mantener el poder. En cuanto a la ética del gobernado, así como el gobernante actúa según los fines políticos, el gobernado, al no tenerlos, se preocupará por la bondad de los medios, y le habrá de corresponder una ética de la convicción, una moral religiosa. Sin embargo, el motivo que mueve a Maquiavelo es recomendar a esta moral para que el hombre común no es religioso sino meramente político. Le interesa la religión como fenómeno sociológico, que debe ser tenido en cuenta si se quiere conservar y perfeccionar el Estado. Al final de cuentas, las tres teorías políticas que expone Maquiavelo es cómo el líder debe mantenerse a sí mismo. Muchas gracias y buenas noches.